¿Qué tal? Muy buenos días, amigos nuestros. Buenos días y ya casi por 3 minutos en mi reloj serán las 12 del mediodía. Estamos entrando hoy muy puntuales porque el espectro del Internet nos está permitiendo de manera extraordinaria ya comenzar a interactuar con ustedes. Queridos amigos que nos han deferido con su preferencia. La verdad que qué gusto da, Mario, revisar entre semana las visitas al programa y ver que son 2,000, 3,000, 4,000 visitas que tenemos, lo cual quiere decir que es un programa pues que desde nuestro punto de vista muy personal cumple los objetivos que tenemos de sembrar nuestra opinión y también que llegue a muchos ciudadanos. Hoy vamos a agradecer primeramente como gente de bien a Mario Hernández Sandoval, un acreditado periodista con más de 40 años de ejercer esta profesión con un sentido muy amplio, apegado a la ética y a la moral periodística. Él trata siempre de realizar su trabajo haciendo que sea la voz de él la de muchos ciudadanos que están ávidos de escuchar un comentario imparcial, un comentario basado en la mayor certeza, sin inclinaciones pagadas por X o por Y hacia derecha o izquierda, centro derecha, centro izquierda, en fin. Tratamos aquí de ser lo más objetivo y Mario es de esos periodistas que cumple con esta noble función, la cual él mismo se la ha impuesto de hace muchos años, y le agradezco que me abra no solo las puertas del estudio, sino las de su casa, en donde me siento tan a gusto como una persona que se ha ganado un lugar en mi corazón como amigo, como una persona que tengo la confianza de hablar con él, extra micrófonos, de temas que a veces requiere uno de un hombro en quien sincerarse, en quien hallar eco para las dudas que uno tiene y escuchar de manera sincera, de manera espontánea, de manera madura, el pro y el contra de mis temores o de mis angustias. Mario, te agradezco mucho la amistad que me has dispensado y sobre todo que me hayas convertido en parte de este canal tan importante que es Panóptico, donde mucha gente importante acude contigo, muchos comentaristas también de extraordinaria calidad dejan traslucir aquí no solo sus sentimientos, no solo sus opiniones, sino su sentir ciudadano, que estoy seguro que lo comparten con la mejor de las voluntades. Muy buenas tardes, Mario, y bueno, ahorita vamos a empezar a desmenuzar este tema que ha sido fundamental y archirrecontracomentado en todos los medios habidos y por haber a lo largo y ancho de la República, como fue la llamada Marcha de la Generación Z el pasado sábado 15 de noviembre. Bueno, pues Mario, te doy la más cordial de las bienvenidas al programa, aunque sé que estamos en tu hogar, que es hogar de muchos. Pues César, muchísimas gracias. Para mí todos los viernes que tú conduces tienen un significado muy especial por la amistad, por tus opiniones, tus interpretaciones de lo que acontece, pues está respaldado por muchos años de lectura que tienes también, porque además es un excelente lector. César, si me lo permites, y también con la venia de nuestra audiencia, antes de que se me olvide, quiero enviarle una sincera y calurosa felicitación a la etnomusicóloga Hilda Pous Acosta, que hoy cumple años. Le manifiesto de manera pública mi admiración, mi respeto, mi gratitud
por los años que tenga de vida, y en ella veo a una de las mejores etnomusicólogas en Quintana Roo. Mario, me uno a esta felicitación, nada más que entro en contradicción contigo. Eso es lo extraordinario y lo bello de interactuar juntos, porque y yo me regocijo por los años que ya se le fueron a la maestra. Esos ya no los tiene. Deseo, con mi creencia muy profunda en un ser supremo, que todavía tenga más por delante para vivir. Sí, ya los que cumplió hasta hoy, pues hoy es el último día que va a cumplir ese año. Ya esos ya se fueron. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Claro que cada quien tiene su parte de razón. No soy poseedor de la verdad absoluta, pero sí me uno a las felicitaciones, congratulaciones para esta excelente dama de nuestra sociedad chetumaleña, y que ella vive aquí en este solar esplendoroso, pletórico de naturaleza, Mario, donde llegan las aves libres a adornar su patio y a embellecerle con sus cantos, donde corre libremente y sin ningún peligro la iguana, en donde los animalitos caseros, como son los perritos y los gatitos, sabe que tienen un remanso de paz, en donde la alimentación y el agua no les falta, por el gran cariño que tienen tú y la maestra por estos animalitos que, más que sus acompañantes y sus compañeros cotidianos, son como parte de su familia, Mario. Sí. Me consta que tú prefieres a veces quitarte un bocado de la boca y comprar las croquetas para que ellos disfruten y ellos coman, porque ellos quizá no se la puedan ganar, no se la puedan comprar. De que se la ganan, acompañándote, cuidándote, estando pendientes, pero no las pueden comprar. Entonces, siempre te has manifestado por ser un protector a ultranza de los animalitos, los peludos, los gatunos y todo lo que ha habido en tu poder. Me consta que apenas tienen un dolor, una gripa, alguna situación extraña, enseguida buscas veterinario para que los ausculte, y aunque sea pidiendo prestado, pero les compra las medicinas que los mantiene todavía sanos aquí contigo. Pues así es la maestra también, una etnomusicóloga más. Mario, ¿qué es una etnomusicóloga? Bueno, pues es una gente especializada en la música de nuestras etnias. Es una señora que lo mismo sabe y conoce de lo que es la música maya, que la música oaxaqueña, que la música veracruzana. Por cierto, ella es veracruzana y sabe bastante de esto, de lo que es el son, de lo que es la décima y las composiciones alvaradeñas y tlacotalpeñas, la cuenca del Papaloapan. En fin, qué bueno, Mario. Enhorabuena por la señora doña Hilda Pousa Costa. Pues, Mario, primeramente, ya dijimos de la generación Z, la GN. Yo te pido el favor, perdona que te interrumpa, si antes de que nos explicas por qué Z y qué edades comprende y quiénes participan en teoría en esta nueva etiqueta que les ponen algunos personajes y algunas oligarcas y empresas que más adelante les vamos a mencionar. Pues mira, Mario, los sociólogos han dividido a las generaciones, así como yo, por ejemplo, nacido en 1952, pertenezco a esa baby boomers que le llamaban, aquella que era todavía muy limitada de lo electrónico. Uh-huh. Todavía empezaba el boom de la televisión, de la radio, y así han ido designando. Luego vienen los millennials y así. A esta generación Z, nacida de 1995, entre 1995 y 2015, que son aquellos jóvenes que toda su vida la giran alrededor de la informática, de lo electrónico. Puro veinteañero. Puro quinceañero y veinteañero.
pero que nace la generación Z allá en aquel país de Nepal, en donde presuntamente existía una tiranía por un gobernante que les prohibió de manera tajante el uso de redes sociales, la manifestación vía el WhatsApp, vía el Facebook, vía el Messenger. Quiso más que reglamentar, quiso suprimir que los jóvenes hicieran uso de esta tecnología. Y lo que provocó allá, Mario, fue una revolución de conciencia juvenil. Se unieron los jóvenes del país, se convirtió incluso en una masacre que tuvo que salir huyendo el gobernante y depusieron al gobierno de ese entonces para supuestamente, Mario, acceder a un mejor gobierno electo de manera democrática, lo cual no se dio, no se dio. Estudios e información a vida dicen que ahora están peor que como estaban. Pero bastó con esa disposición arbitraria de un gobierno para que los jóvenes se levantaran con esta revolución de conciencia que se convirtió en una revolución catastrófica. Bueno, pues esta generación Z fue movida a base de bombardeo mediático, a base de constantes llamadas hacia el reclamo contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de la República en México, electo democráticamente. Más de 36 millones de mexicanos elegimos, y digo elegimos porque yo voté por este gobierno. Se levantan supuestamente los jóvenes, pero movidos por detrás, Mario, por gente y políticos indeseables que incluso muchos de ellos ya tuvieron la oportunidad de gobernar nuestro país y que no hicieron más que enriquecerse ese grupo oligárquico, ese grupo aristocrático, ese grupo ruin y miserable que condenó a muchísimos mexicanos a la extrema pobreza. Hoy, Mario, hemos visto cómo muchísimos jóvenes que ignoran lo que era una verdadera tiranía, porque hubo incluso quienes llamaban la dictadura perfecta a los gobiernos del PRI, en donde ellos ni por asomo leyeron o supieron en su momento una de las mayores matanzas de jóvenes, que fue la de 1968, que esa sí fue una masacre orquestada desde el gobierno de la República, desde las más altas esferas de gobierno, en donde incluso lanzaron tanquetas de guerra, utilizaron armas de alto calibre, balas reales, y masacraron a una cantidad tan grande de mexicanos que aún hoy en día no se ha podido esclarecer la cantidad exacta. Pero a eso también hay matanzas de Acteal, matanzas de Aguas Blancas, matanzas de aquel San Mateo Atenco, desgracias como los niños de ABC, que murieron más de 45 niños quemados horriblemente, y lo más reciente, porque muchos si nacieron en 1995 para acá, en el 2014 ya eran adolescentes, ya eran jóvenes. La matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, perpetrada por gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, comienza
la ejecución de un nuevo gobierno con la visión humanista, la visión social, y aquellos grandes empresarios y políticos que habían hegemonizado el país perdieron muchos privilegios, así como esa casta selecta de chayoteros a nivel nacional, sicarios con micrófono y con cámaras de televisión que se manejaban en su trabajo disque periodístico siguiendo línea del dueño de la empresa. Ahí no había libertad de prensa, Mario. Era libertad de empresa. Yo soy el dueño de la empresa y aquí se edita, se dice y se comenta lo que yo ordeno. Un dueño de una televisión cuyo espectro es proporcionado por el Estado mexicano lo ha dicho públicamente. Aquí hay línea y el que no la siga, calle. Fuera. Es así, Mario, como muchos de estos jóvenes fueron, para decirlo coloquialmente, fueron calentados. Dizque por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, a quien están tomando de bandera. Pero han matado infinidad de presidentes municipales, infinidad de políticos, Mario. De ciudadanos. Mataron de mujeres, a Colosio. De niños. Mataron a Colosio y no hubo una manifestación así. A Ruiz Massieu. A José Francisco Ruiz Massieu, el secretario general del PRI nacional. Abogadas de defensores de mujeres. Abogadas, abogados, en fin, han matado a muchos ciudadanos y nunca se había dado este fenómeno. Pero, desgraciadamente, yo he marchado, Mario. Yo he protestado. He estado al frente de varias manifestaciones y marchas que hicimos del Museo de la Cultura Maya al Congreso del Estado para reclamarle, sobre todo aquella legislatura en donde mangoneaba a su gusto y se hicieron archimillonarios varios diputados. El Lorenzo Martínez Arcila. Y marchamos 2, 3 veces y nos plantamos afuera a gritarle sus verdades y a desafiarlos para que salieran a darnos explicación de por qué ese dispendio en supuestas ayudas sociales, que era la gran fuga y el canal por donde se iba al caño de la corrupción, el dinero del pueblo. Pero nunca hicimos desmanes, ni nunca llevamos bombas molotov, ni nunca llevamos marros, nunca llevamos martillos. En una ocasión mandaron a una persona que supuestamente iba con nosotros y levantó una de las vallas y la aventó contra la puerta del Congreso del Estado. Un infiltrado. Infiltrado. Y dijimos la mayoría, vámonos, vámonos, la marcha perdió lo pacífico, vamos para atrás, ¿no? Incluso recuerdo que uno de los infiltrados, cuando yo dije, jamás vamos a soportar que haya gobierno rico con pueblo pobre, ya basta de que estén abusando del presupuesto, ya basta, diputados y tal. Y uno me increpó y me dijo, ese será tu presidente, no el mío. No hables por todos. Me disculpé. Tienes razón, le digo. Somos muy dados a decir, todos venimos aquí y hay infiltrados, le dije. Incluso nos hicimos de palabra. ¿Me puedes comprobar que soy infiltrado? No, no puedo, le digo. Si pudiera y tuviera la certeza, créelo que sería otra la postura. Pero así, Mario, yo estoy de acuerdo en las marchas y en las protestas porque el pueblo tiene que expresarse, Mario. El pueblo tiene que hacer sentir su desaprobación. En el gobierno de la República todavía hace falta muchas cosas por hacerlas bien, por darle cumplimiento
a las promesas con las cuales nos convencieron para votar por la Cuarta Transformación. Pero en lo que estaré siempre en desacuerdo es que yo vaya a marchar pidiendo paz y vaya armado o vaya a aventar bombas molotov o vaya a pintarrajear los bienes y monumentos que son del pueblo, que son de todos los mexicanos, Mario. Esta generación Z, en la cual creo que se infiltraron muchos que la generación Z para ellos pasó hace 30 o 40 años, porque hubo mucha gente de 40, de 50, de 60 años ahí. Creo que lo que menos hubo fue jóvenes entre 15 y 25 años. Creo que fueron los menos. Y desgraciadamente, Mario, estamos así de que se forme una hecatombe, una desgracia, que es lo que está pidiendo la oposición. Aquellos que no pudieron convencer a la mayoría para que votaran a su favor, que perdieron canonjías, que perdieron privilegios, que perdieron el tráfico de influencias, que perdieron la facturación falsa, que todavía existe. Existe, y hay que decirlo, hay mucho corazón priista y panista infiltrado en los gobiernos de Morena. Y mucho morenista también que tiene las uñas largas, que están incrustados cobijándose con una bandera de Cuarta Transformación y son más voraces y más corruptos que algunos que han estado en gobiernos priistas y panistas y que son como aquella ave de Díaz Mirón. Cruzaron el pantano y no mancharon su plumaje, Mario. Y conocemos a varios de ellos que siguen siendo gente común y corriente, gente que vive de la medianía que obtienen con sus salarios. Y hoy vemos en Morena ejercer direcciones, ejercer secretarías, ejercer subdirecciones y ejercer puestos en donde dejan mucho que desear a los postulados de Andrés Manuel López Obrador, que dejó como tarea no mentir, no robar, no traicionar. Pero de esta generación Z, Mario, yo seguiré apoyando siempre el derecho que tienen de manifestarse, pero siempre estaré denostando la violencia, el salvajismo, el vandalismo, el odio. Escuchas a alguien, una dama, gritar desaforadamente: ¡fuera, Claudia! ¡Desgraciada! ¡Maldita! Digo, Mario, es gente que requiere urgentemente de un tratamiento psiquiátrico. Es gente que su corazón y su mente, su espíritu irradia un odio. Ese clasismo y ese racismo. Hoy me da mucha tristeza, Mario, que a los jóvenes que han logrado convencer, que han logrado manipular, a los que hace poco, te consta, Mario, les llamaban ninis, huevones, holgazanes, mantenidos, hoy los utilicen como carne de cañón. No sé qué opinión te merezca, Mario, mientras me salen las ideas. Hay mucho que decir. A manera de introducción, ¿qué es lo que vimos? Vimos que esta generación Z no fue, hablo de la última manifestación, no fue quien dirigía, quien encabezaba las protestas o las demandas, sino que esta marcha fue cooptada por algunos medios de comunicación, fue una maquinaria algorítmica de ciertos medios de comunicación impresos y sobre todo televisoras, que desde cuentas falsas, desde cuentas creadas en otras naciones de Sudamérica,
estaban no solo invitando de manera implícita a esta marcha, no, sino que los mensajes para asistir venían cargados de odio, de violencia. Y lo que tú viste con esta señora, hay otra incluso, fíjense nada más hasta dónde llega la manipulación de estos medios. Había una señora que traía un cartel con un SOS a Donald Trump escrito en inglés. Y eso mismo lo hemos visto con varias damas y caballeros que han ido a los Estados Unidos a pedir la intervención. O sea, si Juárez ahorita estuviera, ya los hubiera llamado a hacerlo de las cruces por una alta traición a la patria. Vimos, como bien dijiste, yo no veo ni siquiera en Quintana Roo, los jóvenes sí somos inquietos, yo también lo fui, sí somos inquietos, pero no somos violentos, no somos criminales, tenemos inconformidad con ciertas cosas que nos tocó vivir, en mi caso, y los que están viviendo ahorita. Pero de ahí a que, por ejemplo, salga un hombre en una marcha, dizque de la generación de 15 a 20 años, en este parámetro, un hombre que está gritando ahí, casi poseído o con un alma perversa, gritándole a los policías, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Digo, podríamos agarrar, al fin que usted no me va a ver, yo ahorita podría agarrar aquí el micrófono y ponerme en ese tono, pero estaré yo traicionando los principios del periodismo. El periodismo es para informar, nada más. Y hay quienes dicen que no puede haber imparcialidad ni objetividad porque todos tienen una inclinación ideológica hacia X partido, hacia X, hacia ciertas ideas, lo cual también estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos en esta última marcha, repito, mucha gente, era una minoría de jóvenes contra una mayoría de gente de otras edades. Había incluso de la cuarta edad que eran los más agresivos. Y vimos otros vestidos de negro que iban directamente a agredir, iban con armas, con armas punzocortantes, iban con ¿cómo se llama? Soplete, lanzallamas. Con lanzallamas, con unas pinzas que cortan, ¿cómo se llama? Cadenas. Esas tenazas. Otros con motosierras para cortar sierras, para cortar metales. Hubo una pinta en la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no lo voy a decir, pero que era muy, o sea, no llena, sino quien hizo eso es una mente o un corazón va envenenado, ¿no? Con esa Claudia eres, o sea, bueno, pero más, esto es como una introducción, y digo porque yo creo que los jóvenes, aun cuando tengan 15 años o de 15 a 20, ya están en la escuela, ya están en la secundaria y ya están recibiendo clases de historia. Y en clases de historia se nos enseña justamente los antecedentes de los movimientos que han vivido las naciones por cambiar de régimen, por pasar de la esclavitud a la democracia. Y estas marchas tampoco son nuevas, fíjate. No,
por más que quieran dividir a la sociedad entre, ¿cómo se llama? Entre los que nacieron antes de que hubiera televisión, los que nacieron después de que apareció el internet, o los que aparecieron ahora cuando un celular sustituye a la escuela o a los papás o a los mamás. O sea, esa estrategia de la oligarquía, de los poderosos, de los que quieren tener el poder económico y el político. Y ya hay antecedentes, mira, de este tipo de movimientos que ya dijiste tú uno, el de Nepal, pero recordemos la revolución, así se les conoce, revolución de colores, ¿no? Hubo la naranja en Ucrania, estoy hablando de principios de este siglo, por ahí del 2005. Luego hubo la revolución de las rosas en Georgia, y luego hubo la revolución de los tulipanes en Kirguistán. Es decir, que si usted escucha que por primera vez en la historia los jóvenes, que no le engañe. Esos comunicadores, televisoras o medios impresos que le digan eso, lo están engañando. Ya le estoy dando aquí, enumerando cuando menos 3 países en donde se dieron ciertos movimientos para que los jóvenes manifestaran sus inquietudes. Pero detrás de todos estos hay un personaje que es escritor, político, historiador, que se llama Gene Sharp. Alguna vez ya tratamos uno de sus libros que tiene por título De la dictadura a la democracia, que para el autor, tanto como para este loco que está de presidente, este criminal que ocupa el poder ejecutivo en los Estados Unidos de Norteamérica, para él el dictador o dictadoras es todas aquellas naciones que no se hincan ante sus órdenes. Y para él la democracia es todo títere o todo país que le abre las puertas para que lo vengan a saquear. Bueno, Gene Sharp, el que entre varios libros ha creado el libro, publicó este libro de la democracia a la tiranía, en realidad es un manual para derrocar gobiernos electos democráticamente por el pueblo, para empezar. Pero eso no es todo. Gene Sharp es el que fundó y es el titular del Instituto Albert Einstein, en donde pone en práctica este tipo de manuales, y son los que llegan a diferentes naciones para manipular a sectores de la población. En este caso, le tocó a los jóvenes de México ser cooptados por estos. Eso es para empezar. Mario, hay situaciones que de veras rayan en lo increíble, ¿no? Era una costumbre ante los gobiernos del PRI y del PAN, las manifestaciones de izquierda, sí, y muchos de los que engañaron a gran parte de la población mexicana diciéndose de izquierda, y que hoy marchan en esta generación Z para prueba un nombre, Naranjo, Acosta Naranjo, el Nayarit Acosta Naranjo,
que cuántos años fue perredista supuestamente de izquierda. ¿Cuántas veces Andrés Manuel no llenó el Zócalo en defensa del petróleo, cuando el desafuero, que era jefe de gobierno, cuando le robaron la presidencia en el 2006 por el espurio y borracho de Calderón, y se posicionó y se posesionó de Reforma? Hay hasta un libro de Reforma al Zócalo, donde con todas las huestes que lo seguían, tomaron esas calles y jamás hubo esta serie de disturbios, Mario, porque eran manifestaciones pacíficas. Había un líder que estaba pendiente de que no se le diera oportunidad a esos gobiernos represores de golpear, de asesinar, de desaparecer. Estaban esperando cualquier chispita para desmantelar los movimientos. Fueron movimientos muy inteligentes, hay que decirlo, y con liderazgo. En esta ocasión, Mario, a mí me da mucha tristeza ver a jóvenes a los que les dijeron ninis, a ciudadanos que no saben ni a qué fueron, de la clase media, media baja y pobres, que por unos pesos no se dan cuenta que están yendo a defender los privilegios de desgraciados, que aparte de tener alma malinchista de querer vender a nuestro país, están hambrientos de llegar al poder de nueva cuenta, dejarse bombardear por tipejos de la más baja ralea, que ellos supuestamente son inteligentes y piensan porque son los que han hegemonizado a su manera los medios de comunicación más importantes. Nada más hay que pensar de quién viene el odio. El mayor evasor fiscal actual en nuestro México, el famoso Ricardo Salinas Pliego, que hoy dice que quiere ser presidente de la República y que va a hacerlo. Él dice, bueno, este señor, a la gente de izquierda, ¿sí? Porque sinónimos de izquierda, pues también al que es ducho, hábil con la mano izquierda, se le llama zurdo. O chueco. O chueco, pero él dice zurdos de mierda. Se lo copió a Milei. Se expresa pestes contra las damas. Desprecia hasta sus propios trabajadores. Es un tipo racista y clasista. Lépero, patán. Lépero, patán. Misógino. Misógino. Usurero. Delincuente fiscal. Y a otro intelectual orgánico, como lo llamó López Obrador, Francisco Martín Moreno. Imagínate de dónde provienen los odios que le inyectan a los jóvenes. Cuando dijo a todos esos desgraciados morenistas quisiera tenerlos juntos en el Zócalo y prenderles fuego. Todos esos desgraciados comunistas. Es el odio racial que sienten contra el que no es de color blanco, el que no es de la alta clase social, el que no vive en palacetes, el que no se ha enriquecido, Mario, vía tráfico de influencias y vía corrupción. ¿Cuántas y cuántas fortunas en México? Comenzando por la de Loret de Mola, la de Ciro Gómez Leiva, la de el Payaso Broso, la del famoso teacher Gachupín López Dóriga, que hasta yate y mayate tiene en Acapulco. Yate que quería que le pagara el gobierno de la República porque el huracán que azotó Acapulco se lo volteó.
Dime tú, Mario, que conoces el periodismo de hace 40 años y que has sido incluso corresponsal de algunos medios nacionales, si trabajar en un medio de esos da para que seas archimillonario. No. ¿No? Y desgraciadamente, Mario, la prensa carroñera que existe a nivel nacional en todos los estados de la República, Mario, hoy nos venden conforme al pago del chayote que reciben, nos muestran las imágenes que les conviene para seguir alimentando odio en contra de un gobierno legítimamente electo por el pueblo de México. Que hay, vuelvo a repetir, y lo aseguro, que hay mucho por hacer y mucho por corregir. Claro que lo hay, Mario. Pero quien creyó que con 6 años de López Obrador y con 2 y fracción que lleva Claudia, se iba a acabar la podredumbre de 80 años, pues qué iluso es. Porque en las esferas de gobierno, Mario, tú pones a la gente como secretario de Estado, pero en direcciones, jefes de oficina, empleados medios, toda esa maquinaria burocrática es heredada con base ya, con planta laboral, y están acostumbrados, porque así se hicieron empleados de años, a ver cómo México era una fábrica de millonarios. ¿Cuántos y cuántos? Incluso aquí en Quintana Roo hemos visto mucha gente que era común y corriente y hoy cotizan en el Forbes estatal y aún persisten en los gobiernos de Morena. Pero siguen siendo corrientes. Pero entonces, Mario, no, ahora son más corrientes que común. Pero, Mario, todos esos detalles son los que deben de irse corrigiendo. Y quienes más o menos nos interesamos un poco en política, entender que la presidenta Claudia Sheinbaum hipotéticamente está luchando sola contra el mundo al interior de Morena. Tiene traidores ahí, tiene corruptos. Propone ella la desaparición de los plurinominales y el primero que salta es el Monreal, argumentando una falsa balanza de poderes, porque a muchos de ellos no les conviene que les quiten el fuero, porque el canalla, el Vandalito Moreno, el Adán Augusto y muchos de ellos sin fuero fueran fácilmente sometidos al escrutinio público y al peso de la ley como cualquier ciudadano. Todo eso hace falta ir corrigiendo, y si se hacen necesarias las marchas para reclamarle al gobierno en turno del color que sea, que se hagan las correcciones que permitan una vida cotidiana más tranquila, más armónica, con paz, con justicia, con Estado de Derecho. Se debe seguir manifestando el pueblo de México, Mario, dentro de los cánones del respeto, cuidando la integridad física. Los policías agredidos, a quienes intentaron matar, son padres de familia. Policías que estuvieron desarmados, Policías a los que puso el gobierno desarmados, solo con el escudo. Para contener que no asaltaran el palacio, que el palacio no le corresponde ni a Claudio X González, ni a Diego Fernández de Cebollas, el maldito viejo decrépito ese, que dentro de sus corruptelas era litigar contra el Estado mexicano para que Hacienda le pagara millones y millones de pesos a las empresas. Tampoco le corresponde el edificio de la sede del Poder Ejecutivo Federal al marihuanero Vicente Fox Quesada. Tampoco. Ese es patrimonio cultural de la humanidad y propiedad de todos y cada uno de los mexicanos, Mario. Entonces,
¿Por qué se va a permitir que vayan a destruir el centro, el cónclave de lo que es la política mexicana, Mario? La política debe ser una herramienta perfectible día con día. Hay errores, hay fallas, hay situaciones que merecen irse realizando de mejor manera día con día, pero no es la vía de la violencia, del saqueo, del vandalismo, del salvajismo lo que nos va a sacar adelante. Y todo esto, Mario, me da tristeza que jóvenes de clase media y pobre hoy salgan a defender a los ricos. ¿Recuerdas tú alguna vez que hayan marchado los grandes millonarios de México? Los Peralta, los Slim, los Argelú, los 10 y demás millonarios del Forbes nacional y mundial hayan salido, Mario, a marchar pidiendo mayor justicia social para los desheredados de la escuela, desheredados del hambre, desheredados de la escuela, desheredados de las medicinas. Han salido a marchar pidiendo esos cánones de justicia, Mario. Te la pongo más fácil. Mira, han ofendido muy duramente, de manera estulta a la presidenta de México. Aquí tenemos un Congreso en donde la mayoría de esta legislatura la encabeza la coalición de Morena. Si fueran auténticos morenistas, si fueran de izquierda, yo esperaría que salieran ellos, que convocaran, o cuando menos que salieran todos ellos, aunque sea solitos, los 20 o los que sean, de ese frente que encabeza Morena, que salieran con marchas, con consignas, con cantos a defender a una presidenta que está siendo terriblemente ofendida. Ninguno sale, ni siquiera abren la trompa para defender a la presidenta. No, ninguno de ellos, Mario. Y desgraciadamente, Mario, hay que decirlo. Yo respeto absolutamente la creencia religiosa del pueblo de México. Son libres, Mario, de creer en el micrófono. En lo que quieran creer, en el teléfono, en los lentes, en un árbol, en lo que quieran creer, Mario. Pero los diputados, los diputados no tienen esa libertad, tienen un compromiso, tienen una obligación, tanto con su partido, con la 4T, como con sus representados. Están obligados. Mario, y hoy a los libres pensadores, que somos muchos ya, cada día, creo que nos da asco leer declaraciones del episcopado mexicano donde se reúnen los obispos del país a denostar al gobierno de la República, a instar y a exigirle a Claudia Sheinbaum lo más podrido de la religión católica es el alto clero, Mario. Uh-huh. Hay padres que merecen todos mis respetos, todas mis consideraciones, porque son verdaderos apóstoles en la tierra, que van derramando bondad, ternura, calor, cariño. Pero son contados. Pero son contados. Pero ya desde que empiezan los obispos y los cardenales, mi difunto primer director de radio, Jesús Ramón, decía, son cardenales, César, porque es puro pájaro de cuenta. Y el alto clero son una bola de delincuentes prelados, el cártel de la sotana. Hoy, ¿cómo es posible que emitan un comunicado yéndose en contra del Estado mexicano? Afortunadamente el pueblo
aunque en su mayoría es católico, ya piensa de manera diferente, Mario. Ya no estamos en la edad en que el curita aporreaba la campana y todos corríamos como borregos a escuchar sus consignas y sus peroratas, sus órdenes y sus deseos. Ya no, ya no. Ya va uno con fe en sincerarse de algunas cosas con Dios nuestro Señor, los que somos creyentes. Y si yo creo en Buda. Y si tú crees en Buda, muy respetable. Buda, al fin, que las religiones y la educación, Mario, no tienen otra consigna ni otra premisa fundamental que el bien del hombre. Además, hay un artículo de los primeros de la Carta Magna donde da la libertad de creencia religiosa. El artículo 24. Y de militancia política. El artículo 24 me da la libertad de creer en quien yo quiera. Lo único que hay que recordar que hemos fallado también los que hemos estado frente a grupo en un aula, porque dice el artículo 3 constitucional en su parte filosófica que lucharemos por desterrar prejuicios y fanatismos. Y en Pueblo de México es muy dado a fanatizarse del fútbol, fanatizarse de las religiones, fanatizarse del deporte, de la política. Y el fanatismo es terriblemente perjudicial, Mario. No existe otra verdad más que la que yo digo. Y si no, eres mi enemigo, y en ocasiones ha llegado a causar verdaderas desgracias y matanzas. Allá iba, así rapidísimo. El fanatismo es peligroso porque te puede llevar a un crimen. Bueno. La prueba está aquí en nuestro querido y vecino y hermano estado de Chiapas. ¿Cuántas matanzas ha habido entre protestantes y católicos? Hasta entre familias, ¿sí? Se han quitado la vida ahí unos a otros. Desgraciadamente, Mario, voy a cerrar reafirmando y confirmando que estoy a favor de que el pueblo de México hable, de que el pueblo de México se haga escuchar, de que el pueblo de México tome las calles de forma educada, de forma armónica, de forma tranquila, hasta que las autoridades que tengan que enmendar el camino lo enmenden. Y lo que tenga que corregirse, que se corrija. Lo que haya que cumplir, que se cumpla, Mario, porque ya el pueblo de México está harto de la demagogia, de la mentira y del engaño. Mira, César, antes de ir a presentarles un video y unos documentos reveladores, quiero decir que ya es hora de que Morena, por un lado, le siga abriendo las puertas a cualquier persona con un negro historial. Con el trabajo de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, no solo la militancia, sino sobre todo la simpatía despertada en el pueblo nacional, que se ve reflejada en las urnas, en las elecciones. Creo que eso es una señal para que Morena sea más estricto con las admisiones, por un lado, y por otro lado, que también sea más estricta con la conducta de los militantes que llegan a ocupar puestos de elección popular, porque una vez que llegan se convierten en traidores, se convierten en verdugos no solo de la militancia. Vemos cómo la militancia en Quintana Roo, los fundadores están excluidos, desterrados. O sea, ahí los tienen, pero están desterrados y llegan pura oportunista. Bueno, dicho esto, les voy a compartir un video de la presidenta nacional de Morena, en donde habla, porque dijimos que al inicio del programa
César lo mencionó y yo lo recalqué, que es cierto que detrás de estos jóvenes de buen corazón, nobles, con demandas auténticas y que tienen fundamento en cuanto a la inseguridad, a esto, al otro, tienen todo el derecho. Pero de que estuvieron detrás titiriteros, y ya hablo de medios de comunicación y ya hablo de partidos, bueno, de esto lo vamos a escuchar en la voz de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde. ¿Te parece si lo escuchamos? Generación Z desata una controversia política explosiva. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, acusó al principal impulsor de la marcha, Edson Andrade, de ser pagado por el PAN. Alcalde exhibió documentos que sugieren un contrato por más de 2 millones de pesos por el manejo de redes del partido. Andrade, en respuesta, responsabilizó a la presidenta de cualquier incidente, criticando la exposición pública de su perfil. ¿Es activismo o estrategia política? Comenta tu punto de vista. Sigue a Líderes Mexicanos. Bueno, ahí está. Fíjense, está denunciando aquí a Edson Andrade Lemus, un youtuber y militante del PAN que obtuvo un contrato de 2.106.000 pesos por lanzar mensajes rabiosos contra la presidenta y invitando a los jóvenes a que se manifestaran con toda la ira posible. Bueno, este joven recibe, porque tiene un contrato, y ahorita le voy a pasar los documentos, por eso le decimos que siempre duda de nosotros, y le vamos a pasar los documentos aquí, ahorita se los pongo. Este joven recibe más dinero que el sueldo de la presidenta municipal. O sea, ¿con qué autoridad de la República? ¿Con qué autoridad este joven sale a decir que lo persiguen y que dieron sus datos? Está mintiendo. Nunca dijeron dónde vive, la dirección, la calle, el número telefónico, el correo electrónico, nadie, solo su nombre. Y para que lo ubiquen bien, es Edson Andrade Lemus. Bueno, este jovencito se embolsaba se embolsa porque todavía está vigente el contrato, 175,577 pesos al mes. ¿Es apartidista, Mario? Él dice que es apartidista. Se supone. Desde que una persona diga, un ciudadano o un activista o alguien que sale a una marcha, desde que diga que es apartidista, téngalo por seguro que es de derecha, ¿no? Porque es como los chayoteros no tienen el valor civil, ¿no? Ni la ética para decir mi programa, o para que yo haga este programa, estoy cobrando tantos miles de pesos en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial o en tal institución. No lo dice, ¿no? Se hacen llamar como imparciales, pero no, ni son periodistas, ni son imparciales, son mercenarios y obedecen a quienes está tocando la melodía. ¿Te parece si vemos los documentos para que no quede duda? Mira, aquí vemos el primero, está el logotipo del PAN, está ¿cómo se llama? Todos los datos. Este es el contrato que firmó. Y mira, el contrato es reciente porque tiene el nuevo logotipo del PAN. Sí. Este es el logotipo, este es el contrato que realizan este joven Edson Andrade con el PAN. E igualito que los convenios chayoteriles que forman los sicarios del periodismo, trae una cláusula donde dice que el PAN
se reserva en todo momento a rescindir el contrato y que está obligado, al igual que los mercenarios, a decir lo que el pagador tiene, les ordena decir. El empleador tiene poder sobre de él. Bueno, ese es uno. Voy a uno más. Perdón. Ese es tos de perro, porque tengo sangre de perro. Uno más. Aquí no le venimos a cuentear. Aquí usted puede ver, y si no, ahorita se lo leemos, qué es lo que tenemos ahí en pantalla, para que, pues si usted no lo alcanza a ver, bueno, está arriba a la izquierda, dice el logo, Partido Acción Nacional, y a la derecha, en la parte superior, dice contrato de prestación de servicios, contrato RUPS 0014/2025, prestador de servicios Edson Saúl Andrade Lemus, servicio de estrategia digital y gestión de redes para el Partido Acción Nacional de la Ciudad de México. Y está por el comité, está la firma, dice maestro Óscar Agüero Zúñiga, representante legal, y por el prestador de servicios, Edson Saúl Andrade Lemus. Y abajito, en el anexo 1, dice descripción y montos. Área responsable, presidencia. La presidencia del PAN, no de la República. Descripción del servicio, estrategia digital y gestión de redes para el PAN de la Ciudad de México. Precio unitario, 153,000 pesos. Más el IVA y todo, más el IVA y lo que le retienen el ICR, recibe en total 175,567.50 pesos. Aquí está la prueba de que todos los jóvenes que asistieron no fueron únicamente algunos fueron de manera cándida, atendiendo, respondiendo a sus inquietudes, pero otros fueron manipulados por este tipo. Pero no solamente era la manipulación, sino el contenido de los mensajes llenos de violencia, de ira, de rabia, con ganas de envenenarles el intelecto. Por eso es que vimos tanta agresividad de algunas personas, no todos, algunas jóvenes, de las mujeres y hasta de la tercera edad. César, cierra el programa. Pues yo cierro nada más con lo siguiente, que retornando al fanatismo, que les puede envenenar el alma de tal manera que hacen a un lado por completo la calidad y la capacidad de análisis ético y moral. Yo, Mario, decía cierto amigo, puedo quizá despreciar y hasta odiar a una persona, pero si tiene valores y virtudes, se las reconoceré. Uh-huh. Y las damas, militen en el partido que militen, que hagan uso de su análisis, que hagan uso de su capacidad de síntesis, de observación. Una dama es la que está hoy gobernando nuestro país. Y hay maneras de colaborar, hay maneras de tratar de incidir para que este ejercicio gubernamental sea mejor. Pero el hecho de que odien estas damas a la presidencia de la República como aquella desgraciada, judía, maldita, haciendo alusión a la supuesta creencia religiosa de la presidencia.
caramba, que deje de que una mujer sea la peor enemiga de una mujer. Hoy que la suerte o la calidad política o el destino político de nuestro país ha empoderado a las damas hasta muy arriba. Pues caramba, si son de oposición, que traten de ser una oposición de calidad para que el pueblo de México a la hora de elegir sepa castigar a la dama que tenga poder o que haya sido electa y que no haya cumplido. Pero abajo, en la oposición, al lado, hay gente de calidad a quien ver. Pero con esas actitudes, Mario, ¿cómo voy yo a ver el futuro de mi voto en una dama que grita, que denosta, que destila odio? O este joven este haciendo negocio para acarrear gente, para inyectarles veneno. Un tipo, Alito Moreno, hoy, que voy a poner a mis mejores abogados a la defensa de los jóvenes, entre comillas, jóvenes que están detenidos. Pues están detenidos por vándalos y por intento de asesinato, incluso contra un policía. Mira, ¿qué hubiera pasado si estas personas que agredieron a estos policías hubiera ocurrido en Estados Unidos? Los hubieran matado ahí. Sí, los matan. ¿No? Y por menos, por menos, bastaba con que, en Estados Unidos basta con que un policía le diga, no se mueva, levante las manos, y si no, y si hace un movimiento sospechoso o no obedece, basta para que le disparen. Y lo bueno, Mario, es que grupos de jóvenes de la generación Z, grupos de estos muchachos dirigentes de clubes, de asociaciones, hoy se han manifestado completamente en desacuerdo con la violencia, con el salvajismo, con el vandalismo. Se están deslindando de ese odio con el que están contaminando a una parte de nuestra sociedad. Nada más vuelvo a repetir, Mario. Qué tristeza que aquellos jóvenes a los que no bajaron de indios patarrajadas, muertos de hambre, calzonudos, guarachudos, nacos, muertos de hambre, hoy los manipulen y los manden como carne de cañón a la guerra. Y aquellos por detrás moviendo a ciertos jóvenes como mueve el comensal el plato de espagueti con un tenedor, revolviéndolos, envolviéndolos y en muchas ocasiones condenándolos a la prisión porque no supieron contener sus emociones y sus sentimientos y cayeron en presunciones de delitos, algunos de ellos muy graves, Mario. Pues yo he llegado al fin ya de los comentarios, Mario, y haciendo la recomendación. Jóvenes, es de ustedes el futuro de nuestra nación. Manifiéstense, hablen, intenten que les escuchen, pero no pongan en riesgo lo más sagrado que tenemos, la libertad, y mucho menos se dejen manipular de gente que lo menos que le ha hecho es bien a este país. Al contrario, seguiré apoyando el reclamo social dentro de los cánones de la ética, de la moral, del respeto, del buen comportamiento. Y a nuestros gobiernos, creo que yo fui parte de los 36 millones de mexicanos que elegimos este gobierno, la recomendación de que ya no le permitan a gente cuestionada, políticos de antaño, que tienen una larguísima cola de corrupción que les pisen, ya no les permitan seguir metiéndose en Morena. Por eso está perdiendo credibilidad este movimiento de regeneración nacional. Hoy hay algunos, como los Yunes en Veracruz,
y otros impresentables en varias partes de la República. Aquí en Quintana Roo hay muchos que se están yendo al barco de Morena porque es el que está a flote y es el barco ganador. Hoy vemos incluso políticos como una tal Maribel Villegas que ya pasó por todos los partidos y que hoy está haciendo muchísimo ruido y publicidad para que la tomen en cuenta de nuevo. Hay mucha gente valiosa en Morena y en los partidos políticos, mucha gente valiosa que está en espera de una oportunidad. Ya basta de políticos reciclados a los cuales se les presume una larguísima cola de corrupción. Muchísimas gracias, buen provecho, muy buen fin de semana y Mario, pues te agradezco públicamente que me des la oportunidad de expresar mi verdad, que no es la universal, es una parte de ella y usted, como siempre, querido amigo que nos vio, que nos va a ver, usted siempre tendrá la mejor de las opiniones.